A nivel Rosario más cerca. Y estoy hablando de Vega TV. Uy, miren qué interesante, porque nuestro invitado es precisamente de La Vega, pero vamos a hablar de un tema nacional que tiene que ver con la legalidad o no de las multas que desde que empezó la pandemia en marzo o desde que empezaron las medidas restrictivas en República Dominicana, pues cobra la Fiscalía de las de diferentes demarcaciones del país. Bienvenido, el abogado Cirilo Guzmán, vegano de nacimiento, por cierto. Buenas noches. Buenas noches. No sé Buenas cómo se noches, dice, don Presta la luz, Cirilo. Internautas, oyentes, ¿cómo se dirá? Ya. Don Cirilo, ¿nos escucha? Sí, claro que sí. Bienvenido a Más Cerca. Hola. Bueno, hola. Muy parco, don Cirilo. Pues no, muy parco. Alguien me dijo, este no es del tema, de que, ¿y por qué don Cirilo si él es muy joven y esto? ¿Por qué don Cirilo? Yo tengo una amiga de infancia que decía que yo me juntaba con gente más grande que yo. De hecho, mis mejores amigos eran los amigos de mis papás. Y ella me decía, tú tenías un toque señorial, entonces tú eres un don. Desde entonces, Don Cirilo, y no le hacían bullying, que hasta donde dicen Cirilo. yo era el presidente de mi curso y de la clase, siempre el más grande. Entonces, como que hacerle bullying al jefe, como que no se estilaba. Bueno, señor Cirilo Guzmán, abogado de los tribunales de la República, aunque esto empezó en marzo, es como ahora con una especie de ordenanza que publica la Procuraduría General de la República, donde se especifica que se han colectado unos 90 millones de pesos, 92 millones, y donde dice, si vas en moto, 2,000 pesos, si vas a pie, 1,000 pesos y demás, que muchos dicen, pero ven acá, que esto es ilegal. La pregunta al jurista, ¿es ilegal? ¿Es medio ilegal? ¿O por el contrario, la Procuraduría tiene calidad para hacer esto? En materia legal las cosas no son parciales, las cosas son o blanco o negro. Entonces, para la Procuraduría poder implantar algo así, tendría que decirlo una ley especial, en este caso una ley en materia de toque de queda que no existe. Entonces, la Procuraduría no tiene ninguna facultad constitucional, ni mucho menos legal, para instaurar un tipo de multa que se viene cobrando, como tú dijiste, desde marzo pasado, pero sin ningún parámetro, porque vimos a un hotel que le pusieron 4 millones y nos preguntamos, ¿pero en base a qué? ¿Cuál es el parámetro para ponerle 4 millones el Estado Dominicano? Millones. Y al country club 1,5 millones, y a una fiesta en Santiago o a una boda 700,000. Don Cirilo. Entonces, Sí, adelante. Sí, bueno, te decía que dentro del... Ya que me dio el espacio, Hansel García le saluda, disculpe esta quizá irrupción, pero no hay ninguna ordenanza, ninguna ley que establezca sobre el toque de queda, pero pregunta quizá un neófito en derecho, pero estamos en un toque de queda. Estamos en un toque de queda. ¿No está el gobierno facultado para poner consecuencias ante la violación de una ley impuesta por un toque de queda? ¿Necesita una ley? Sí. Mira, fíjate que el Congreso es el que autoriza al presidente de la República a imponer este toque de queda, pero el Congreso dice cuáles son los derechos dentro del orden constitucional que se restringen con el toque de queda. En este caso, quise decir en un periodo de emergencia. Quise decir en un periodo de emergencia. Que no es este es un toque de queda, es diferente. Pero en este, que es un toque de queda, se han restringido. Sí. Tiene cierta la línea es muy fina para distinguir uno de otro, pero en este momento solo se han restringido 2 derechos, el libre tránsito y la libre reunión, que en este caso que no debe ser más de 10 personas, pero no le ha otorgado el Congreso ni al presidente de la República, ni a la Procuradora General, ni a ¿cómo se llama?, al Ministerio de Salud Pública, imponer multas como sanción, porque no hay un derecho a imponer, es decir, a sancionar. El derecho sancionativo lo tiene el Código Penal Dominicano y sus leyes especiales, es decir, todas estas personas que son detenidas en el toque de queda deben ser presentadas con la única persona que puede imponerte una multa, que es un juez. Después que el policía te levanta un acta, se lleva donde el juez y tú le expones la situación, el juez decide si ciertamente tú eres culpable o no, porque tú también tienes un derecho, el derecho a ser oído, y si no te oye un juez, pues entonces se violó tu derecho constitucional y son ilegales de pleno derecho estas multas. Doctor, 2 preguntas. ¿Qué hacer, ya que fui una ciudadana afectada con una multa
¿Quién? No, una hipótesis. Yo. Pero hay muchos ciudadanos Sí, afectados. muchos afectados, pero yo que fui afectado con una multa, ¿qué hacer de ahora en adelante si yo quiero que el Estado me resarza esa ilegalidad? Entonces podrías acudir al Tribunal Superior Administrativo y elevar una acción en la cual tú apelas esta situación, porque el detalle es que al no haber una ley y no cumplirse el principio de legalidad, léase, que a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley nos manda, artículo 40.15 de nuestra Constitución, pues entonces tu multa ha sido ilegal y te han violado un derecho constitucional. Evidentemente que sí. Hay un detalle que todo el mundo lo entiende. Si hay un toque de queda, lo más evidente es que tú no estés en la calle. Pero si por H o por R estás y tienes una justificación, es el juez el único que puede decidir si te impone una multa. No la policía, no el Ministerio Público, no Salud Pública. Solamente un juez con una sentencia, más nada. Pero puedes ejercer el recurso de revisión. Señor Guzmán, pero en ese sentido, bueno, no dice, wow, hay muchas garantías, pero hay dos realidades. Primero, hay gente que dice que el amparo legal está en la Ley General de Salud, que aunque los montos no coinciden, la Ley General de Salud habla de que quien violente, quien contribuya, quien no acoja las medidas para evitar enfermedades, se expone a multas que van desde 1 a 10 salarios mínimos. Aunque no coinciden los montos, entonces le pregunto, eso que dice la Ley General de Salud y tomando en cuenta que el estado de emergencia es una ley, es una norma que autoriza el legislativo al ejecutivo y que de ahí es que se pare, de ahí es que nace el toque de queda que me sustrae algunos derechos civiles y políticos. La ley de salud no es suficiente para el tema de las multas y a su vez le pregunto, si me apresa la policía y me dice, mira, Anibelka, paga 5,000 pesos y te va para tu casa. Ahora, si tú no quieres, yo no te obligo. Yo mañana te voy a presentar donde el juez y ahí tú discutes y vamos a ver. Y yo le voy a decir, no, otra vez presa, no, cóbrame mis 5. En ese caso me están dando la opción, pero yo por un tema de comodidad mejor pago el dinero. Ahí no estaría salvada la ilegalidad. Mira, evidentemente que por un principio de practicidad, evidentemente que yo como abogado y como amigo te diría, págala ahí mismo la multa y sal de eso, o sea, no te expongas a estar amaneciendo en un cuartel, en una situación carcelaria. Pero lo que hiciste, la primera pregunta sobre la ley 4201, precisamente en su artículo 153 dice, sobre salarios mínimos establecidos como multa, está establecido, oye bien, por la autoridad legalmente competente para ello o mediante ley especial, reitero, por la autoridad legalmente competente o mediante ley especial. ¿Quién es la autoridad legalmente competente para imponerte una multa? Pues, es un juez con una sentencia. Entonces, no puede el Ministerio Público, no puede la policía decirte, tiene que pagar 1,000 pesos. Y si me dan la opción, como le dije en la pregunta, la policía me apresa, pero me dice, ¿tú puedes ir donde tú vas a discutir? Yo te aconsejaría que por practicidad lo hicieras. Sin embargo, se puede sentar un precedente de algún ciudadano preocupado porque esto se está haciendo de una forma irregular. Y es precisamente, recuerda que estamos en un país presidencialista, es precisamente un llamado al presidente de la República a que observe esta situación, porque es que es irregular. Se está cobrando una multa que no está establecida en ninguna ley. Y al no estar establecida en ninguna ley, evidentemente que es inconstitucional. Perdón. Yo conozco una persona que permitió que la sometieran ante el escrutinio del juez. Esa persona me dijo que era porque no tenía un chele y finalmente el juez se lo exoneró. Duró 2 noches presas. Bueno, lamentándolo por esa persona, sí, evidentemente que debe ser una situación bastante desagradable. Y escuché ahora que la procuradora decía o mencionaba que el que no tenga dinero para pagar puede realizar el pago mediante servicio comunitario. Y me traslado al siglo XX, que me parece que pasó antes del año 2000, hace mucho. Cuando en el siglo XX hacía mucho, de hecho yo creo que yo no había nacido, los trabajos comunitarios fueron suprimidos, es decir, eso no existe en el Código Penal Dominicano. Al estar suprimido, entonces, por imponerle a una persona trabajo comunitario es una ilegalidad manifiestamente excesiva. Don Cirilo, entonces... ¿Es peor el remedio que la enfermedad? Es peor. Don Cirilo, dando como buena y válida la argumentación jurídica que usted ha dicho de la ilegalidad de las multas y del trabajo comunitario, entonces,
¿cuál debería ser la consecuencia adecuada para el que viole las medidas restrictivas impuestas en el toque de queda, dicho sea de pasada, en un estado de emergencia? Aquellas sanciones, prisión, sea lo que sea, que establezca una ley especial que en este momento no la tenemos. El único que puede legislar, no la Procuraduría con un informe especial, es el legislador. Disculpe, ¿Perdón? disculpe, reitera el mensaje completo, que hubo un fallo del internet, por favor. Le decía que se podría justificar con una ley especial creada por el Congreso para tales fines, pero en este momento no la tenemos. Entonces, solamente el legislador puede crear una ley sancionativa que tipifique el tipo penal de violación de toque de queda, no así la Procuraduría. Okay. Pero ahora no se puede tomar algunas de la jurídica, de las leyes que tenemos para sancionar eso. Es que la ley, si la ley no lo dice, que no se suponga, dice un principio jurídico por ahí. Entonces, si no lo dice la ley, no podemos decir, por conveniencia en el ejercicio, vamos a imponer tal cosa. Si no lo dice la ley, el principio de legalidad impera. Nosotros tenemos un chat con nuestros televidentes, nuestros oyentes, nuestros redistas, que es el 829-556-1200. En ese chat, una persona que se hace llamar Lincoln dice, ven acá, y fue ahora que ustedes se dieron cuenta. O sea, esto es desde marzo. Entonces, bueno, yo no sé si la pregunta es para nosotros como periodistas o para usted como abogado, pero yo sí se la transmito a usted. ¿Qué está pasando? Porque la sociedad como que despertó ahora de esta denunciada ilegalidad. No fue que despertó. Muchos juristas, amantes de la Constitución, nos hacemos llamar constitucionalistas, porque desde el año 2015, pasamos de un estado legalista a uno constitucionalista, nos dimos cuenta de que se estaban cobrando unas multas y uno se preguntaba, ok, se están cobrando unas multas. ¿En base a qué ley? Ninguna. ¿Cuál es el parámetro para cobrar la multa? Ninguno. Pues entonces, el cobro de las multas, inclusive desde el día de ayer hacia marzo, retrospectivamente, era todavía más ilegal de pleno derecho, porque no había nada, ni siquiera. Esta resolución de la Procuraduría viene a suplir un vacío, pero no legal, o sea, no hay una facultad para que se establezca como tal. Entonces, información, por lo menos, información organizada. No. Entonces, ¿qué debe hacer, don Cirilo? ¿Qué debe hacer el Estado Dominicano, el gobierno, para regularizar esta situación? ¿Qué debe ser sometido ante el Congreso Nacional, una solicitud de ley? ¿Qué debe hacer? Proponerle al Congreso una ley de emergencia especial, ese es su nombre, ley especial, en este caso de toque de queda, que a mí me parece que va a durar, parece que un buen rato, un buen tiempo, porque lo que se busca, y eso es lo que debe hacer el gobierno, todas las medidas que tenga, todo lo que tenga a su alcance para paliar este terrible virus, pero las cosas no se hacen porque sí, las cosas se hacen bien o no se hacen. Entonces, si no tenemos una ley que establezca los parámetros a seguir, entonces no hay una ilegalidad y no se puede, y vemos que la gente se resiste a ser apresada, a ser multada, y están habiendo fricciones entre la policía y la persona, porque la gente no se da cuenta de las cosas, la gente lo ve todo, el pueblo observa. Al salir de esta emisora de Estudio 88 a las 8, este equipo tiene salvoconducto por la posición que tenemos, por nuestro oficio. Pero asumiendo que no fuera así y que nos detuvieran, entonces, ¿qué es lo que se supone que debe pasar? ¿Nos detienen y nos dejan ir? Porque no nos pueden apresar, según lo que usted ha dicho, y tampoco pueden imponernos una multa. El detalle es que te están apresando, vamos a llamarlo así, en un flagrante delito que no existe, porque te están apresando, ok, muy bien, la policía puede apresarte en cualquier flagrante delito. El detalle es que el transitar en horas de toque de queda no está tipificado en ninguna ley como un delito, es decir, tú no estás cometiendo nada. Lamentablemente, don Cirilo, quien debería pronunciarse en este momento es la defensora del pueblo, en este momento. Bueno, pero la defensora del pueblo es casi una comedia. Ahora, mi pregunta es, si me detienen ahora, lo que deben es que ponerme una multa y escoltarme a mi casa. ¿O qué? O sea, ¿qué puede hacer la policía? Porque entonces está de decoración en las calles. Yo te diría como ciudadana que lamentablemente tienes que someterte a la violación de tus derechos, porque no hay un fiscal ahí que te va a garantizar nada. Entonces tendrías que esperar al otro día, llamar a tu abogado, decir que tú no vas a pagar la multa y que te presenten donde un juez y explicarle al juez la situación que pasó. Es lo único que legalmente procede.
qué lío habrá armado este hombre. Don Cirilo, ¿tenemos nosotros alguna referencia de países que sí tenga tipificado bajo ley las consecuencias a la violación al toque de queda, que pueda servirnos de parámetro para una futura sanción nuestra? Al día de hoy no, al día de hoy yo he encontrado algunas legislaciones, pero países como España, Italia, tienen unas legislaciones muy diferentes a las de nosotros, en la cual el Estado sí tiene ese jus ponendi o esa facultad para imponer sanciones que nosotros de manera administrativa no podemos hacer. Una cosa es la parte judicial y otra es la parte administrativa, que el Estado no puede pasar por encima, porque quien impone aquí en este país, hasta prueba contrario, es el tribunal. En otros países sí el Estado tiene esos poderes, vamos a llamarlo así, dictatoriales, y poder hacer una administración y ponerle multa, ya se te ponen una multa, pero está establecido en una ley. Aquí no. Hay un vacío legal entonces. Sí, así es. Esa es la palabra, vacío legal. Para algunos macanazos. Bueno. Puede que el toque de queda. Cirilo Guzmán, abogado de los tribunales de la República, gracias. Mira, yo no quiero dejar a Cirilo, tú me das una ultimilla. La ultimilla. Porque yo supe, una teleoyente me dijo, fiel a este programa, que usted es muy vinculado al cine, que usted que hace todas las, ¿cómo se llama esto? Las notarizaciones de cine. Bueno, él ahora está haciendo poca cosa. Claro. Nosotros somos los que nos encargamos de los premios La Silla de la Asociación de Profesionales de la Industria del Cine, a los cuales representamos también en los tribunales. ¿Y cómo se manifiesta en términos legales la crisis por la que está atravesando el sector entretenimiento, cine, a propósito del COVID? Yo creo que no solamente el cine, Anibelka, yo creo que todo el mundo, porque desde marzo pasado no hay un abogado que te pueda decir que el año pasado fue su mejor año. Se cayó todo desde marzo hasta julio, que volvieron a abrir los tribunales. Aún siendo algunos abogados corporativos, aún las situaciones corporativas que no hay que ir a un tribunal, todas se cayeron, todas se paralizaron. Y no solamente el cine, el derecho, la medicina, todo. O sea, es un golpe muy fuerte a la economía mundial. Bueno, y creo que el 2021 no será muy diferente hasta que la vacuna del COVID-19 esté en el país y esté aplicada, inoculada a una gran parte. Estamos hablando del 2024, más o menos. Más o menos. Gracias, Cirilo Guzmán, abogado de los tribunales de la República, por acompañarnos e interactuar sobre este tema tan interesante, porque, señores, toque de queda es la palabra del año en República Dominicana al menos. Gracias por acompañarnos. Siempre, buenas noches. Seguimos más cerca. Anibelka Rosario, más cerca.